Vaya tensión la que se está viviendo en Argentina con Venezuela, más específicamente de Javier Milei con Nicolás Maduro. Resulta que, para que nos entendamos un poco en este contexto, la administración de Javier Milei y el propio presidente argentino han apelado a la Convención de Viena. ¿Por qué? Para justificar el refugio de opositores de Maduro en su embajada. ¿Qué es lo que está pasando? Y porque algunos consideran que se viene una tensión bastante preocupante entre ambos países latinoamericanos. Vamos a comentarlo. El gobierno de Argentina ha apelado a la Convención de Viena para justificar el refugio concedido a varios opositores al mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro. Esto en la residencia oficial de su embajada en Caracas, según un comunicado oficial difundido este martes por la oficina del presidente. En un texto publicado en esta cuenta oficial de la red social X, el presidente argentino Javier Milei también instó a su homólogo a convocar elecciones transparentes, libres, democráticas y competitivas, sin proscripciones de ningún tipo. Es la primera comunicación oficial del ejecutivo de Milei sobre los opositores venezolanos que están refugiados en la sede diplomática en Caracas, noticia conocida en las últimas horas, ya que ni siquiera el portavoz presidencial Manuel Adorni se refirió a ello en su habitual rueda de prensa en la Casa Rosada, la sede del ejecutivo, pese a que había sido consultado por esto. El texto difundido recogió la inquietud, entre comillas, del gobierno argentino ante el deterioro de la situación institucional y los actos de hostigamiento y persecución dirigidos contra figuras políticas de Venezuela, en momentos en que el país se prepara para las elecciones del 28 de julio, en la que Maduro busca la reelección. Ahora, lo que se comenta de manera directa, según este comunicado, es que con el respaldo de la inviolabilidad consagrada por el artículo 22 de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, de las cuales ambas naciones, Argentina y Venezuela, son signatarias, ha acogido a los líderes de toda la oposición que se pueda en la residencia oficial de la Embajada Argentina en Caracas. El Ejecutivo argentino también ha protestado por un corte en el suministro de electricidad y advirtió al gobierno venezolano sobre cualquier acción deliberada que ponga en peligro la seguridad del personal diplomático argentino y los ciudadanos venezolanos bajo protección. Estamos hablando de un escenario bastante preocupante. Esto no es poca cosa, sobre todo tomando en cuenta que se puede generar incluso una rencilla que empieza en lo ideológico y puede terminar incluso en un escenario complicado para ambos países. De hecho, ni las fuentes consultadas por EFE ni el comunicado concretaron realmente el número de personas refugiadas, aunque el medio de Infobae ha citado a 6. En las que de hecho terminó identificando a 5. Las relaciones entre Argentina y Venezuela, que fueron estrechas durante los mandatarios evidentemente peronistas, han empeorado desde que en diciembre llegó a la Casa Rosada el liberal Milei, quien ha tenido ya 6 encontronazos con su homólogo venezolano. Pero para algunos expertos esta puede ser la gota que termine rebasando el vaso. El gobierno argentino es uno de los firmantes junto a Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú y Uruguay de un comunicado en el que estos países expresaron su preocupación por la imposibilidad de Corina Yoris, la candidata de la opositora Plataforma Unitaria Democrática, de inscribir su candidatura para las elecciones. La Alianza Antichavista agradeció este martes a la comunidad internacional por su respaldo a la lucha por unas elecciones presidenciales justas y libres, según ella dice, y ha escrito pues en la red social X. Finalmente, la plataforma ha instado a la inscripción de manera provisional de Edmundo González Urrutia, quien podrá ser sustituido a partir del 1 de abril, siempre que no cuente con ninguna sanción administrativa o impedimento que contemple la ley, y también el Consejo Nacional Electoral admita la candidatura que lo suple. Lo único cierto de momento es que la tensión en Venezuela está arrastrando a países de América Latina. Esto a pesar de que no necesariamente hemos vivido este escenario en un pasado. En 5 años,
más de 13,4 millones de personas ingresaron a México de manera irregular con la intención de llegar a la frontera con Estados Unidos, lo que convierte a México en uno de los países en el mundo con mayor flujo de seres humanos que buscan el sueño americano. Esto ha reportado el Instituto Nacional de Migración del propio país latinoamericano. Este flujo significa que en los últimos 5 años ingresaron al país latinoamericano un promedio de 214,161 personas al mes y más de 7,100 cada día, rebasando por mucho la capacidad de las autoridades migratorias mexicanas de poder proporcionar albergue adecuado para estos migrantes. Ahora, el propio instituto ha dado a conocer las cifras a un año de que más de 40 migrantes lastimosamente fallecieron en una instancia en el Instituto de la Ciudad de Juárez, en una zona fronteriza con Texas, durante un incendio en un polémico incidente en el que los guardias migratorios dejaron encerradas a las víctimas a pesar del inminente peligro de muerte en el que se estaban encontrando. De acuerdo con el comunicado oficial, tras el incidente en Ciudad Juárez, el propio instituto eliminó de todas sus instalaciones candados y cerrojos en puertas de acceso internas de estaciones migratorias y de estancias provisionales. También se retiraron barrotes de puertas y se sustituyeron por acrílicos. Sin embargo, la capacidad del albergue de las autoridades mexicanas ha sido claramente superada por este flujo de migrantes irregulares. De acuerdo con un comunicado, el instituto solo tiene en operación 21 estancias con una capacidad para albergar alrededor de 5,000 personas, entre ellas 4 sedes con alta capacidad de concentración, pero esto sencillamente no da abasto. Claro, los números hablan por sí mismo. De otras 33 sedes que tiene el propio instituto, fueron suspendidas temporalmente, luego de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos haya certificado que no estaban ni siquiera en condiciones para operar. Algunos critican fuertemente la situación migratoria de México, pero aquí hay que tomar en cuenta algo que es evidente. Esto no es solamente responsabilidad de la administración de Andrés Manuel López Obrador, sino de quien le exige, en este caso, de Estados Unidos. Según dice el instituto, a partir del 20 de junio del 2023, la autoridad migratoria terminó implementando incluso un programa integral y progresivo en materia de protección civil para sus espacios de alojamiento, consistentes en la instalación de puertas de emergencia, retiro de rejas, eliminación de uso de candados y cerraduras en todas las áreas de tránsito y también del flujo interno de las personas. Pero estamos hablando de un gasto bastante importante para el propio gobierno mexicano, que sí, terminan pagando los ciudadanos. También se ordenó el retiro de las rejillas de protección metálicas de medallones y costados de 424 unidades vehiculares de transporte que se utilizan para el traslado de personas migrantes extranjeras en el país. Esta es la realidad que se está viviendo y ahora se puede entender por qué esta es una crisis migratoria sin precedentes, y también la crítica que se le hace a la administración, por ejemplo, de Joe Biden, cuando los propios republicanos le dicen que estaría muy bien que, además de intentar ayudar a Ucrania o a la propia Israel, ¿qué tal si empiezan a ayudar a su propio país tomando medidas en su frontera sur? Porque es una crisis nunca antes vista, pues la realidad y los números avalan estas afirmaciones. Antes de terminar, los invitamos a que se hagan miembros del canal para que, además de tener acceso a la pestaña de comunidad donde publicamos muy a nuestro estilo las diferentes situaciones que suceden en la geopolítica actual con diferentes artículos y, como siempre, sin seguir ninguna agenda como hacen algunos medios tradicionales, también van a tener acceso previo a poder ver los videos antes de su publicación en las horas normales, en una forma de agradecerles a todos los que hacen posible el mantenimiento de este proyecto. De nuevo, por solamente $1.99 tienen estas ventajas en forma de agradecimiento por apoyar a mantener este proyecto. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.